Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y como siempre, primeramente quiero darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da un día más de poder estar aquí para poder hacer un video más de estos que he venido haciendo. Y en este día quiero hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra? ¿Quién estaba en Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es simplemente un profeta, es simplemente un Dios menor, o realmente quién era el Señor Jesucristo. En este día quiero compartir unos versículos acerca de que nos van a dar luz acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo, y leo así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en San Juan 13:45. Dice: y el que me ve, ve al que me envió. Entonces el Señor Jesucristo dice: el que me ve, ve al que me envió. En este pasaje, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo dice que el que me ve, ve al que me envió? Ahora, ¿quién envía? ¿Quién decía el Señor Jesucristo que lo había enviado? Dice que el Padre. Ahora dice: el que me ve, ve al que me envió. La palabra del Señor dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nos dice que Jesucristo es el que ha dado a conocer al Padre, porque Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su propia voluntad. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Pero veamos un pasaje más que se encuentra en el mismo libro de San Juan 14:6 en adelante. Tenemos que dice que le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo. Dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. Notemos muy claramente cómo dice este pasaje, porque he escuchado muchas personas que le ponen la palabra va, pero no dice va, sino dice viene al Padre, sino por mí. O sea, en este pasaje el Señor Jesucristo apunta que el Padre está en Él mismo. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo nadie viene al Padre? Porque el Señor Jesucristo es el cuerpo, el tabernáculo donde el Padre moraba. La palabra morar significa vivir en aquel lugar, como cuando nosotros vivimos en una casa. En esa casa tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces es lo mismo que nos dice que el Padre moraba en el Hijo. En el versículo 7 dice que el Señor Jesucristo dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ¿cómo es posible que si Dios es invisible, aquí estuviera diciendo y le habéis visto? Si el Padre fuera una persona distinta del Hijo, entonces tendría que decir el Hijo: y desde ahora, no podría decir desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque no podría el Señor Jesucristo decir le estás mirando. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría decirlo lo estás mirando? Cuando el único que estaba mirando era el Señor Jesucristo. Era por lo que se decía en el Antiguo Testamento, que vamos a examinar ese pasaje de Isaías 35. Luego nos dice en el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe le dice: Señor, muéstranos, queremos ver al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Notemos nuevamente la palabra, dice: no me has conocido. Son palabras muy profundas que, si nosotros lo entendemos y lo miramos desde el punto de vista, permitiendo que sea la palabra misma la que nos vaya revelando quién es en realidad el Señor Jesucristo, sin mirar únicamente la humanidad del Señor Jesucristo como lo hacían los escribas, los fariseos y todos aquellos que atacaban al Señor Jesucristo, que solamente vivían
mirando su humanidad, porque Él hacía señales, Él hacía prodigios y Él hacía maravillas en el día de reposo y todos se levantaban atacándolo. Pero si nosotros analizamos esto y lo miramos analizando lo que las escrituras nos dicen, nos vamos a dar cuenta que era Dios mismo, porque al decirle el Señor, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Está que muchos pasajes aquí el Señor Jesucristo se pone como en primera persona, no segunda persona, porque dice: no me has conocido. Dice Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y luego en el versículo 10 nos dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y luego dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, que vive, que está en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Notemos este pasaje del versículo 11 que dice: creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. O sea, les dice: crean por las mismas obras que yo hago, que es el Padre el que mora en mí, el que hace las obras. Crean que es el Padre que prometió venir desde el Antiguo Testamento. Él es el que hace las obras en mí. Y veamos quién era el que había prometido venir, manifestarse y hacer las obras cuando se manifestara en la tierra. Nos dice en el libro de Isaías 34:35, dice: decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Notemos lo que dice: vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, nos dice en el libro de Isaías 35:4, Dios mismo vendrá y os salvará. Notemos que el mismo Dios eterno daba testimonio en el Antiguo Testamento de que Él mismo vendría y os salvaría. No dice que vendría otro, sino dice que Él mismo vendría y os salvaría. Entonces Dios estaba dando testimonio para cuando tuviera cumplimiento estas escrituras, ya tuviéramos el conocimiento de que era Él mismo, hablándole a su pueblo Israel, que sería Él mismo, para que su pueblo Israel no tendrían que esperar a otro Dios, sino tendrían que darse cuenta que era Él mismo. La única razón, como lo digo yo, es que el pueblo de Israel no tenía ojos espirituales para mirar al Dios eterno, porque la palabra nos dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu, y luego nos dice: y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. O sea, si nosotros pudiéramos decir: los que lo ven es necesario que lo vean en espíritu, como dice en el libro de Apocalipsis 4, cuando dice que el apóstol Juan tuvo la visión y dice: al instante estaba yo en el espíritu. O sea, dice claramente, para poder ver al Señor Jesucristo glorificado, con su cuerpo glorificado, dice: al instante estaba yo en el espíritu. Entonces fue cuando tuvo la visión y tuvo revelaciones, pero nos habla que todo fue en el espíritu. Entonces es necesario también que nosotros podamos mirar al Señor Jesucristo en el espíritu, porque si nosotros lo vemos simplemente con los ojos terrenales, con los ojos carnales, simplemente vamos a ver la humanidad del Señor Jesucristo y no vamos a poder mirar al Dios eterno. No vamos a poder mirar que las escrituras ya nos habían advertido que sería Él mismo el que vendría, que no sería otro. Y ahí es donde hay mucha confusión con todas las personas,
al mirar estos pasajes. Y luego nos dice en el versículo de Isaías, en el pasaje de Isaías 35:5, dice: entonces, cuando Dios mismo viniera y os salvara, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Notemos lo que dice: cuando el Dios eterno viniera, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. También podemos ver estos pasajes en el libro de Mateo 11:5. Si nosotros vemos en el libro de Mateo 11:5, podemos mirar también otra revelación muy importante acerca de lo que el Señor Jesucristo demuestra. El Señor Jesucristo, he mirado en muchos debates o en explicaciones que dicen que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Y en realidad en su humanidad Él nunca confesó que era Dios, es verdad. Pero en este pasaje que acabamos de leer, podemos mirar que aunque Él no dijo yo soy el Dios eterno, Él estaba dando todas las señales. ¿Por qué? Porque el Dios eterno ya había dicho que Él vendría y ya había dado todas las señales. Y Él había venido a su pueblo. Y su pueblo ya tenía las escrituras, el Señor ya había dado testimonio, ya tenían su palabra, y su palabra no vuelve a Él vacía, sino que su palabra será prosperada en aquello para lo que le envió. Entonces podemos mirar en el libro de San Mateo 11, donde nos dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, cuando nos dice la palabra aquí, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si nosotros creemos en el testimonio del Dios eterno, podríamos decir, bueno, ¿y quién era el que iba a venir? Bueno, pues la Biblia nos lo dice, que Dios mismo vendría, no enviaría a otro. Ahora, toda aquella persona que diga que vino otro, sería como decir que Dios no cumplió su promesa que Él había hecho. Luego después nos dice en el versículo 5, San Mateo 11:5, en el versículo 4 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, les dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. O sea que el Señor les dice, vayan y díganle a Juan todas las señales que ustedes miran que estoy haciendo, para que se den cuenta quién es el que está en este momento aquí con ustedes. O sea, aquel que había de venir, aquel que había prometido venir, está con ustedes, está entre ustedes. ¿Y quién era ese que había prometido venir? Ya lo miramos, como nos lo dice en el libro de Isaías, y el Dios eterno, Él mismo, había anunciado cuáles serían los prodigios, las señales y las maravillas que sucederían cuando Él venía. Nos dice en el libro de Isaías 43, dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces aquí nos está hablando de la venida del Señor cuando el Señor viniera. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces podemos mirar que aquí se estaba dando la profecía de cuando viniera el Señor, y que vendría Juan el Bautista a preparar el camino al Señor. Ahora veamos a quién le venía a preparar el camino Juan el Bautista. En el versículo 10 de Isaías 40 nos dice aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará.
Dice, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, podemos mirar que cuando Juan en la profecía de cuando viniera Juan el Bautista para preparar el camino al Señor, dice que sería a Jehová a quien vendría a preparar el camino. Por eso es que Juan el Bautista sabía, porque a él se le había dicho a quién le prepararé el camino. Y él lo dijo en el libro de Mateo 3. Él mismo dijo a quién estaba preparándole el camino, cuando él dijo, arrepentíos, porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Entonces Juan el Bautista sabía quién le estaba preparando el camino, que era al Dios eterno, y el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, el que me ve, ve al que me envió. Y el Señor Jesucristo dijo, el que tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, el que me ve a mí, ve al que me envió. O sea que miramos todas las señales y maravillas cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, como Dios, el Dios eterno, manifestado en carne. Él es el único Dios verdadero. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.